que vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 5. Vamos allá, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 5. Empecemos con este texto, hablando acerca de lo que la semana anterior observamos acerca del reinado de Cristo. Estamos hablando acerca del reino de Cristo. ¿Es ahora o el reino de Cristo es a futuro? ¿Cristo está reinando hoy o Cristo aún todavía no está reinando y Él va a reinar en esos 1000 años que habla Apocalipsis capítulo 20? ¿O es que la Biblia está equivocada o nosotros estamos equivocados? Y de seguro que somos nosotros quienes estamos equivocados y la Escritura está diciendo lo que debe decir. No se olviden que también hemos hablado acerca de que debemos tener muy en cuenta 3 aspectos y puntos muy importantes. El primero de ellos es que la Biblia no se contradice, que un versículo no contradice a otro versículo en primer lugar, y en segundo lugar, los textos más claros alumbran a los textos más oscuros. Los textos más claros de la Escritura alumbran a los textos más oscuros que están en la Escritura. No podemos tomar un texto oscuro para alumbrar a los textos más claros, debe ser al contrario. Y en segundo lugar, el Antiguo Testamento es la profecía dicha y explicada, la revelación entregada pero no consumada. El Nuevo Testamento es la revelación ya consumada de lo anticipado, de lo ya profetizado. Por lo tanto, la vida de Cristo nos enseña con claridad lo que a futuro va a pasar. El Apocalipsis nada más es el cierre de todo. Considerando todo eso, nosotros explicaremos ahora y seguiremos aprendiendo acerca del reino de Cristo. ¿Qué dice Hechos 17, 5 al 7? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo. Ahí nos quedamos. El pueblo dice: pero hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Amén. Tomen asiento. Dice, esto lo leímos la semana anterior, pero estoy leyendo este texto para volver a concatenar nuevamente para continuar en la segunda parte. El pueblo había reconocido a Cristo Jesús como rey, a tal punto que el pueblo da testimonio diciendo que existe otro rey aparte de César que se llama su nombre Jesús. A Jesucristo lo reconocieron como rey. Recuerda, la semana anterior hablamos que no puede haber un reino sin rey y tampoco no puede haber un rey sin reino. Y cuando Jesucristo entra en escena, definitivamente el reino de Cristo había llegado, y eso lo vamos a mirar. La semana anterior miramos varios textos, pero quiero que ahora leamos otro texto más que vamos a conectar con los textos anteriores. Efesios 1:20. El apóstol Pablo nos dice en la carta de los Efesios con una claridad impresionante acerca del reino de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir, pastor? Lo que quiero enseñarle a la iglesia del Señor es que el reino de Cristo no es a futuro, sino es ahora. Y no tiene nada que ver con la doctrina o la teología del reino ahora. Hay una teología llamada reino ahora, de la confesión positiva, de todo eso que yo confieso, yo decreto, yo establezco, yo, reinando como reyes en la vida. No tiene nada que ver con eso. El reino de Cristo es ahora en los lugares celestiales, y la iglesia de Cristo es la copartícipe de ese reino. Miremos que la Biblia menciona, dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, hablando acerca del poder, resucitándole de los muertos, presten atención a esto, y sentándole a su diestra. Lo sentó a su diestra en el trono, en los lugares celestiales. ¿Y de qué manera lo sentó? Dice: sobre todo principado, está reinando, y autoridad, está reinando, y poder, está reinando, y señorío. Nota esto: sobre todo principado, sobre toda autoridad, y sobre todo poder, y sobre todo señorío. Dios lo resucita de entre los muertos, le coloca a la diestra del Dios Padre y le da autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad,
sobre todo poder y sobre todo señorío. ¿Qué significa eso? Que está reinando en los lugares celestiales Cristo Jesús. Y obviamente que la Escritura lo menciona con claridad. Quiero que lean conmigo ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 6. Hay varios textos que quiero mostrarle en esta mañana. Lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia del Señor también está reinando, pero no reinando de una manera literal o física, como el postmilenialismo enseña, sino que la iglesia del Señor está reinando con Cristo, en Cristo Jesús. Cristo es el soberano y nosotros somos sus siervos del reino de Cristo en la actualidad. Estoy mostrándole que el reino de Cristo no es en los 1000 años que se menciona, que más adelante, repito, vamos a mirar Apocalipsis 20 paso a paso, pero antes de eso necesitamos mirar el contexto de todo, a ver si que en el contexto encontramos nosotros que no existe tal reino ahora, el reino de Cristo ahora, en este tiempo presente. Apocalipsis 1:4. El apóstol Juan escribe a las iglesias allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, y menciona de esta manera, dice esto: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y ahí viene la parte interesante: el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? El soberano de los reyes de la tierra. Nada más y nada menos significa el rey de ¿qué? De reyes, así de sencillo. El soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Qué es? El rey de los reyes. Entonces Cristo Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, el rey de todos los reyes que existe. Él es la autoridad absoluta sobre todas las autoridades. Y Juan está mirando en el mensaje que envía a las 7 iglesias, a todas las iglesias del Señor. Dice: ustedes tienen que reconocer a Jesucristo como el soberano de todos los reyes, al que nos amó, continuando allí, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí viene el versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A nosotros también, a la iglesia del Señor. Por esa razón, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro menciona algo que nosotros hemos repetido en varias ocasiones. Ese versículo que es, quizás hasta lo sabemos de memoria. Dice Pedro: mas vosotros sois, hablando de la iglesia del Señor, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa real sacerdocio? Reyes y sacerdotes, así de simple, reyes y sacerdotes, realeyes y sacerdotes, en otras palabras. Y dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Tanto Juan, al escribir a la iglesia, a las iglesias en Apocalipsis, menciona con claridad que Cristo está reinando sobre los reyes. Y ahora Pedro dice: vosotros también sois reyes y sacerdotes. Real sacerdocio son vosotros delante del eterno Dios. Ahora, lo cierto es que, según vemos en la Biblia, la primera venida de Cristo, su reino fue establecido. Eso no hay lugar a duda. El asunto es que el reino el cual Cristo estableció es un reino celestial y espiritual, y no un reino terrenal y material. Ese es uno de los problemas al respecto de la interpretación de la palabra. ¿De qué? De que unos interpretan ese reino de manera espiritual y otros interpretan de manera literal. Y Apocalipsis capítulo 20, recuerdan lo que hablamos la semana anterior, unos, el dispensacionalismo, por ejemplo, ellos interpretan de una manera literal, todo literal. Ahí interpretan y físico, de una manera física, la cadena física, el abismo físico, el diablo físico y todo físico, todo literal. Pero en cambio el amilenialismo lo interpreta de una manera espiritual y conforme la Escritura. Y aquí de la misma manera, Cristo Jesús vino a establecer un reino literal o un reino físico, un reino físico literal o un reino espiritual. Y nosotros observamos en la Escritura un reino espiritual en todo su contexto. Y sigamos nosotros mirando. Ahora,
si esto no es claro para nosotros, vamos a mirar lo que en realidad dice en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, hablando acerca de ese reino que llegó para quedarse y para establecerse. De hecho, sería antibíblico completamente, busquen Mateo capítulo 3, sería antibíblico pensar de que Cristo no pudo establecer su reino en la tierra porque fue rechazado por los judíos y fue muerto por los romanos, de la manera que enseñan aquellos premilenialistas. Dice que Cristo vino y no pudo establecer su reino y por esa razón tuvo que irse y después va a venir para establecer su reino. Entonces Cristo ha venido y ha fracasado. Cristo no fracasó, el plan de Dios es perfecto. Él vino y estableció su reino y sigue reinando y regresará reinando para ajustar cuentas y juicio y luego cuando todo esté sujeto, entregar el reino a su Padre, como lo miramos la semana anterior. Mateo 3:1, ¿qué dice allí? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, escucharás con atención, en el desierto de Judea dice, y diciendo, ¿cuál era el mensaje que él decía? Arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era el reino de los cielos? Jesucristo. Jesucristo venía para establecer el reino de los cielos. Ese reino que había sido profetizado desde en el antiguo pacto, que iba a venir el Mesías, el rey de los judíos, que iba a llegar a reinar. Y Juan el Bautista, que vino a preparar el camino de ese reino, él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ese reino ha llegado a vosotros. Y ahí está mirando a Jesucristo que se acerca para ser bautizado. Lucas capítulo 10 versículo 9. Lucas capítulo 10 versículo 9. Jesucristo enviando a sus discípulos a predicar, dice la palabra, y sanad a los enfermos que en ella haya, hablando acerca de las ciudades y las aldeas, y decidle, ese es el mensaje, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el mensaje. Vayan y prediquen diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está cerca ahora a vosotros. ¿Cuál es ese reino? El rey. ¿Cuál rey? Cristo. Cristo tiene un reino, por supuesto que sí. Y cuando Cristo resucita, Él dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora yo tengo poder sobre toda potestad y autoridad. Ya soy rey coronado y rey sentado y tengo un reino que está sobre todo reino. Mira qué más dice allí, versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entres y no os reciban, saliendo por sus calles decid. Repite esto, dice. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es una claridad, una completa claridad. Mateo 2:17. Veamos otro texto más. Mateo 2:17, hablando acerca del reino de Dios que se acercó a la muchedumbre en ese entonces. Mateo 2:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, ese es el mensaje, arrepentíos, vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí tenemos a Juan el Bautista hablando, aquí tenemos a Jesucristo diciéndolo una y otra vez, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto es una alegoría? ¿Esto es una alegoría o es la revelación misma de la profecía del Antiguo Testamento? ¿Sí? 2:17, ¿no está 2:17? Bueno, déjeme buscar entonces ahorita ya. Bueno, leamos Lucas 17:20, por favor. Lucas 17:20. Lucas 17:20. Vamos a mirar otro texto entonces, ¿ok? De pronto me confundí allí, pero ese texto está allí, ya lo vamos a revisar. Dice esto, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Preguntando los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado.
una y otra vez, pero ahora ya el reino de los cielos está entre vosotros. Y en otra ocasión también mencionó, podemos mirar Mateo capítulo 12, verso 27, estamos caminando para mirar el reino de Dios en medio de la muchedumbre, en medio del pueblo, en medio de este mundo. El reino de los cielos se acercó. Mateo 12, 27, 28 dice: si yo echo fuera los demonios, Cristo Jesús confrontando a los fariseos, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Le hace una pregunta en ese tiempo, cuando le dijeron que estaba echando demonios por los demonios, y dijo que la blasfemia y todo eso ustedes conocen. Por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, la semana anterior miramos varios textos acerca del reino. Por razón del tiempo no alcanzamos a observar en su totalidad, pero ahora miramos de la boca de Cristo mismo mencionando acerca de que el reino de Dios ha llegado. La pregunta es la siguiente: ¿el reino de Dios llegó con Cristo, murió con Cristo, resucitó con Cristo y se fue con Cristo? ¿Dejó de reinar Cristo o sigue reinando? Sigue reinando. No hace falta interpretar más allá de lo que está escrito. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? El reino que había sido profetizado por la venida del Mesías, que Él va a traer libertad a su pueblo. El problema del pueblo judío era que ellos esperaban que ese rey venga a liberarlos físicamente, literalmente, de los romanos. Cuando miraron a Jesucristo que Él no tenía planes para ponerse como rebelde contra los romanos, entonces ellos dijeron: este no es el rey que esperamos. Queremos un rey que venga y arme un ejército y acabe con los romanos y nos liberte literalmente. Ese es uno de los problemas que ha existido desde tiempos antiguos, que siempre han tratado de interpretar las profecías de una manera literal. Pero Dios siempre ha hablado, porque recuerda que Dios es espiritual y Dios trata todo de lo espiritual a lo literal. Entonces, cuando Jesucristo llega, Juan el Bautista, que era el precursor, que era el anunciante, él menciona y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dice: el reino de los cielos se ha acercado, y después dice: el reino de los cielos está entre vosotros. Y si yo echo fuera a Satanás, es porque el reino de los cielos ya está aquí con vosotros. Ahora Jesucristo envía a predicar el reino de Dios a sus discípulos, que vayan por todo lugar y predicando el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el rey que viene a colocar un reino, a inaugurar el reino. Ahora, todos han pretendido, y hasta el día de hoy, que ese reino otorgue poderes físicos y naturales, de gobierno, que la iglesia debe gobernar, que la iglesia debe ser entienden mal esto de que la iglesia es la cabeza y no la cola, que la iglesia es la que tiene que estar gobernando, que la iglesia es la que tiene que tener potestad. Sí, la iglesia tiene potestad, pero de las esferas espirituales. La iglesia tiene poder sobre lo espiritual, sobre las tinieblas, sobre la oscuridad, sí, pero no de una manera literal. Ese es un problema. Bueno, no nos vayamos por otro lado. Ahora, la venida del reino de Dios, ¿de qué manera fue? Hagamos una comparación breve. Cuando Jesucristo viene como sembrador. Él viene como sembrador, de acuerdo a Mateo capítulo 13, que ya lo leímos la semana anterior. Viene como sembrador. Es la fase inaugural del reino de Cristo. Él viene como sembrador. Y como sembrador mezcla el bien y el mal. Recuerda que la cizaña y el trigo crecen juntos en el reino de Dios. Dice: en el reino de Cristo no hay problema, deje que crezcan de esa manera. Y en la fase consumada del reino, ¿qué ocurre? El Mesías viene como segador. Existe un reino que se sembró en la venida de Cristo, y existe un reino que va a consumarse en la otra venida de Cristo. No sé si me entendieron esta parte. Le voy a explicar nuevamente. Cuando Cristo viene por primera vez, inaugura el reino de Dios en medio de esta humanidad. Es inaugurado el reino de Dios. ¿Cómo inaugura Cristo Jesús? Viene como el sembrador a sembrar la buena semilla. Mateo capítulo 13. A sembrar la buena semilla. Pero ahí dice: y viene el malo y siembra también cizaña. Y el Padre eterno, el dueño de la mies, dice: deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos. ¿Cuándo? En el reino inaugural de Cristo. Y luego, cuando Cristo viene por segunda vez,
es la consumación de ese reino, es el final de ese reino. ¿Y cómo ocurre el final de ese reino? Mediante la cosecha, mediante la siega. Acá sembró, y también el enemigo sembró cizaña. Deja que crezca la cizaña y el trigo juntos. En la segunda venida de Cristo viene la consumación del reino. El reino de Cristo empezó allá, el reino de Cristo se consume aquí. Aquí se termina porque entrega el reino al Padre. Aquí se consume cuando viene la siega, donde el trigo es colocado en el granero y la cizaña. ¿Están acá? ¿Y la cizaña dónde? Ya olvídense del coronavirus. ¿Qué les pasa? Que están todos aquí así, todos sospechosos, ¿ya? ¿Sí? La cizaña es echada ¿dónde? Al fuego, al castigo eterno, en la consumación del reino. Miremos otro detalle más. Miremos esto. Cuando el Mesías viene como sembrador, la palabra del reino es predicada. La palabra del reino, que es la semilla, es predicada. Cuando Cristo viene, Cristo se va, envía a sus segadores, a sus trabajadores a sembrar. Y cuando termina el reino de Cristo, esa palabra que es como semilla sembrada, es cosechada, es segada. Y eso lo encontramos, lo miramos la semana anterior en varios textos. Por lo tanto, en la siembra al inicio del reino, en la inauguración del reino, los malos fastidian a los justos, molestan y persiguen a los justos. La cizaña fastidia al trigo durante toda esta etapa del reino de Cristo. Y ahora al final del reino, ¿qué sucede con la cizaña? Es castigada. ¿Y qué sucede con el trigo? Es glorificado. Existe una etapa con claridad. Pero hay un detalle más importante que nosotros queremos observar. Es esto, que cuando Jesucristo viene como rey y establece su reino, las naciones siguen siendo libres físicamente y literalmente hablando. Pero existe en el mundo espiritual, existe un detalle muy importante, y eso lo miraremos cuando tratemos capítulo 20. Ocurre algo cuando Cristo viene. Y Cristo mismo dice, hasta aquí. ¿Tú crees que de por gusto y empezaron a contar los años desde el nacimiento de Cristo? ¿Quién les dijo a ellos que deben reiniciar la cuenta de los años de esa manera? Nadie. ¿Por qué razón lo hicieron? Porque Dios estableció una nueva era. Dios estableció una nueva forma, un nuevo reino allí. Por eso empezaron desde cero a contar año 1, año 2, año 3, año 4 y hoy estamos en el 2020. Desde que Cristo vino. Y no es de por gusto, a nadie se le ocurrió. ¿Por qué razón? Si hay muchos que están en contra de Cristo, en contra de Dios, ¿y por qué razón permitieron? El mundo entero está en esa contabilidad desde que Cristo nació, porque se estableció el reino de Cristo allí. Y cuando Cristo venga es el final de todo. Aquí en ese reino no encontramos un espacio vacío como para poder endosar al otro. Bien, ¿cuáles son los enemigos que deben ser derrotados? Recuerda que dice que tienen que ser derrotados enemigos de Cristo. Miremos rápidamente ahí en el texto de Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, los enemigos que deben ser derrotados. La semana anterior lo miramos. Vamos a mirar. Permíteme por favor retomar en la parte anterior donde estaban. Acá está. Del reinado de Cristo. ¿Quiénes están allí? Satanás, el pecado y la muerte. ¿Quién es Satanás? Ustedes conocen, Satanás es el origen de todo pecado y el que tiene el imperio de la muerte. ¿El pecado cuál es? El pecado es el origen de todo mal que existe en nuestro mundo y lo que forma a los pecadores. Y la muerte es el aguijón por consecuencia del pecado. Tanto el pecado como la muerte y como Satanás es considerado como el enemigo de Cristo, el enemigo de este reino, el enemigo de los participantes de este reino, que somos nosotros también. Es el enemigo que aún todavía, prestarás atención, aún todavía está establecido para que al final del reino de Cristo, esta era del reino, al final sean llamados a juicio. Miremos rápidamente el pecado, hablando del pecado. Dice la Biblia que el pecado es destruido a través del mensaje de la salvación. ¿De qué manera? Porque el pecado reina sobre el pecador cuando él no conoce a Cristo.
En el momento que el pecador conoce a Cristo, acepta a Cristo Jesús, llega a los pies de Cristo a través del poder de la palabra de Dios, del verbo de Dios, automáticamente el pecado queda sin efecto. Y el reino de Cristo entra al corazón del individuo, de la persona, y por gracia sois salvos. Y por gracia ha sido separado del pecado. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre el individuo. Entonces el pecado ha sido destruido, no en el mundo, sino en cada persona que se acerca a Cristo. Por medio de la misericordia de Dios, la persona que conoció a Cristo alcanza la misericordia y alcanza la justicia de Dios, alcanza que sea revestido de Cristo. Por lo tanto, el pecado ha sido destruido en la vida del individuo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pero ya cuando Cristo viene a nuestros corazones, el pecado ha sido destruido. ¿Qué más? Satanás es destruido. ¿De qué manera Satanás es destruido? Cuando él ya no tiene potestad sobre aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No sobre todos, sino solamente sobre aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dice la palabra, anteriormente ustedes estaban, dice, perdidos en pecados y perdidos en todo lo que el mundo les mantenía y les sostenía, apretados. El Dios de este siglo les tenía enceguecidos y todo, pero de ese lugar fueron libertados y fueron sacados. Y Satanás ya no tiene autoridad. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo llego, dice, al corral de las ovejas y el portero me abre el corral porque solamente a mí me puede abrir y yo saco a la oveja que yo quiero sacar. Entonces Satanás es destruido también, y eso lo miraremos más adelante, lo estamos viendo a breve rasgo. Y la muerte es destruida. La muerte es destruida. También todo, tanto el pecado como Satanás y como la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Nos puede matar físicamente, pero espiritualmente ya no. Pero en cambio existen personas que aún no conocen de Cristo, que ellos están propensos a morir dos veces. Morir esta muerte literal y también morir la muerte física. La muerte espiritual. Pero en nosotros no. Por lo tanto, el pecado, Satanás y la muerte en nosotros ya ha sido vencido, pero aún sigue todavía en vigencia para aquellos que no conocen a Cristo. Recuerden lo que dice la palabra, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente y el entendimiento de todos aquellos que habitan en este planeta Tierra. La influencia aún sigue, pero para aquel pueblo de Dios, para aquellos que están en el reino de Cristo, ya no tiene potestad ni Satanás, ni el pecado, ni la muerte, para todos aquellos que conocemos a Cristo Jesús y descansamos en su reino. No sé si me entendieron esto. Primera de Corintios 15, ahí mismo, versículo 54, miremos por favor. Dice esto, porque es necesario, hablando acerca de la resurrección de los muertos, ya, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hablando ya de la muerte física y de la resurrección física, dice, entonces se cumplirá, presta atención, se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y por eso que al final del reino de Cristo, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados, Apocalipsis capítulo 20, verso 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte también muere. La muerte también muere. Entonces recapitulemos esta parte. Los enemigos de Cristo y los enemigos de la iglesia, que es el pecado, Satanás y la muerte, han sido derrotados. Para nosotros ya está derrotado Satanás, es un enemigo derrotado, la muerte es un enemigo derrotado y el pecado es un enemigo derrotado también. Pero ¿cómo es posible que siga en vigencia aún todavía? ¿Cómo es posible que siga en vigencia? Sigue en vigencia, sigue fastidiando, pero no tiene poder sobre nosotros. Sobre las demás, sobre las naciones sí tiene el poder, el pecado aún todavía está influenciando y todo eso, pero sobre la iglesia del Señor que estamos viviendo y habitando en Cristo Jesús, en el reino de Cristo, sobre nosotros no. Bien, hablando del dominio eterno, recuerda que este es otro de los puntos, el dominio de Cristo Jesús eternamente.
Cristo Jesús tiene el dominio sempiterno y eterno porque Dios le entregó para que Cristo sea el que esté sentado. Dice la palabra que Dios le sentó, como leímos hace un momento. Hablando de Cristo Jesús en vida, Él menciona con claridad acerca de su dominio. Y quiero que lean ustedes Daniel capítulo 2, verso 44. Dice que ha sido entregado todo dominio, toda potestad, todo poder, toda gloria, toda honra ha sido entregado a Cristo Jesús. 2:44. Y en los días de estos reyes, hablando acerca de la estatua de Nabucodonosor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Era una profecía hablando acerca de lo que iba a ocurrir a futuro. Daniel. En el mismo Daniel capítulo 7 versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estaba profetizado antes de Cristo que eso iba a pasar cuando Cristo apareciera. Y el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, hablando del reino de Cristo, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En la consumación del reino, no en la inauguración del reino, sino en la consumación del reino. Y este versículo de Apocalipsis que vamos a leer en este momento aclara todo lo que leímos hace un instante. Apocalipsis 11:15. Leamos Apocalipsis 11:15. Dice: el séptimo ángel, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Estamos hablando al final de todo, cuando la trompeta suene, cuando Cristo Jesús ya haya llegado a la consumación, cuando llega a la consumación del reino. Dice: y al final el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por 1000 años. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y Él reinará, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Si es que verdaderamente existiera un reino de 1000 años, dijera o diera una antesala en todos los textos que hemos leído de que va a haber un reino de 1000 años. No. Ahora vamos a mirar, dice esto: y ahora, cuando la trompeta suena, la última trompeta, en el arrebatamiento de la iglesia, en la venida de Cristo, cuando la trompeta suena, en la final trompeta, y el séptimo ángel toca la última trompeta, y hay una voz de los cielos que dicen: ahora ha venido. ¿Qué ha venido? Dice: ahora ha venido. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No hay tal reino de 1000 años aquí. Mateo 26:64. Hay muchos textos, me estoy saltando varios, pero yo creo que con algunos textos ya es suficiente como para poder entender acerca del reino, porque quiero hablar más adelante de otros temas, ampliar mejor este tema. Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Hablando acerca, estaba con Caifás y Anás allí en el interrogatorio. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, cuando Cristo va a ser crucificado, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Vas a mirar, dice, dos cosas: sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Desde ahora van a mirar ustedes esto que va a ocurrir, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué cosa? Reinando y viniendo sobre las nubes en la consumación del reino. Lucas capítulo 1 versículo 33, cuando fue profetizado la anunciación de Cristo, su nacimiento de Cristo, y dice esto: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿qué se enseña acerca de los 1000 años? Que cuando
dicen esto, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, 7 años de tribulación, viene Cristo por tercera vez y ahora empieza el reino de los 1000 años y termina el reino de los 1000 años y empieza de allí todos esos juicios y todo aquello. Pero dice la profecía que el reino de Cristo, cuando Él venga, no tendrá fin. No habrá fin de los 1000 años y luego otros más. No, ese reino no tendrá fin. Un reino que empieza y un reino que es eterno. Cuando dije consumación del reino, es hablando de este reino aquí en la tierra, pero en la eternidad continúa reinando. Por eso que leímos hace un momento el Efesios capítulo 1, versículo 20 y el 21. Miremos también esto. Hablando acerca de Cristo, leímos hace un momento, pero quiero leerlo otra vez. Dice, el cual obró en Cristo, hablando del poder de Dios, de la autoridad de Dios, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Y no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este mundo, sino también en la eternidad. Y ya Cristo, cuando llegó, Él empezó a reinar y Él sigue reinando ahora y reinará ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese para consumar su reinado en este planeta Tierra. Y luego de que todo haya consumado, seguirá reinando por la eternidad en su Padre, como dice Corintios. Bien, voy a leer Filipenses 2:9 también menciona, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si decimos que Cristo no está reinando ahora, entonces estos textos están contradiciendo a todo lo antes mencionado. Está contradiciendo. Cristo sigue reinando, por supuesto que sí. Colosenses 2:10, y habéis sido hechos completos en Él, que Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Sigue afirmando que Cristo es la cabeza y poder sobre toda autoridad, mostrando el reino de Cristo, si es ahora o es a futuro. La Biblia nos menciona que es ahora. Cristo está reinando ahora, en este tiempo está reinando. Pero va a reinar en los 1000 años. Vamos a mirar nosotros eso ya mismo. Primera de Pedro 3:22. Hablando de Cristo mismo, dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Una vez más muestra la autoridad y el poder. Recuerda lo que leímos hace un momento, el soberano de todos los reyes, el rey de todos los reyes. Por eso se llama Jesucristo el Rey de Reyes. Y se llama ahora, no el día de mañana, no en los 1000 años, sino que ahora es el Señor de señores, el Dios de dioses y el Rey de todos los reyes. Por lo tanto, cuando Jesucristo resucitó, Mateo 28:18, recuerda, Cristo ya en vida, luego es crucificado, es muerto, en la cruz también colocó, hasta los impíos sabían que él era rey y dijeron, no de por gusto, aquí está el rey de los judíos, en 3 idiomas, griego, hebreo y latín. Ahí estaba, dice, no, el rey de los judíos. Y dijeron, eso no está bien colocado así, él no es el rey, él dijo que era el rey. Y Pilato dijo, ya está escrito, déjenlos ahí, no pasa nada. Por todo lado se dio esa imagen de que Jesucristo vino para reinar. Y en realidad está reinando. Y porque Él reina, nosotros también tenemos esta esperanza. ¿Qué dice Mateo 28:18? Cuando Cristo resucita y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es eso de que allá en los 1000 años ahí van a tener todo el poder para gobernar y para hacer eso? No, Cristo está reinando ahora. Ahora, este último versículo nos va a dejar con claridad. Primera de Corintios 15:23. ¿Sí? Este último verso. Hay más versículos, pero no quiero leer tantos, porque es suficiente como para entender de que Cristo está reinando ahora.
Primera de Corintios 15, 23 dice esto: pero cada uno en su debido orden, hablando acerca de la resurrección, dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice la resurrección y todo, luego el fin. ¿Y cuándo va a ocurrir el fin? Escuchen esto: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último de los enemigos que tiene que poner debajo de sus pies es la muerte. Dice que es preciso que Él reine hasta que todos los enemigos sean colocados bajo sus pies. Satanás, la muerte y el pecado sean colocados bajo, suprimido totalmente. Y luego al fin, hablando acerca de la resurrección, dice: en su segunda venida Jesucristo suprime todo, acaba con todo, y ahí entrega el reino. ¿Cuál reino? El reino que vino a inaugurar, ¿cuándo? En su primera venida. Ese reino entrega al Dios y Padre para que haya consumación del reino. No hay un espacio en medio, no encontramos aún todavía, pero sigamos buscando. Algo más sucede cuando Cristo viene. Recuerda que el milenio, capítulo 20, verso 1, está ligado ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Eso estamos todos de acuerdo, lo habíamos dicho. Cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir con la tierra? Dice la palabra, segunda de Pedro 3:9, el apóstol Pedro nos dice cuál será el fin de esta tierra cuando Cristo venga en el día del Señor. Es muy importante entender esto. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, ¿qué va a pasar con esta tierra? ¿Vamos a vivir 1000 años más o qué va a ocurrir? Lee conmigo lo que dice segunda de Pedro 3:9, para que tengas con claridad cuando Cristo viene qué va a pasar. Dice allí: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Mas el día del Señor vendrá, aquí va a enseñar la segunda venida, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos pasarán. La palabra pasarán significa dejarán de ser, con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, hablando de las estrellas y todo, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Cuando Cristo venga va a ocurrir todo este alboroto. Cuando Cristo venga va a ocurrir todo este fenómeno natural. Va a ser acompañado de un fenómeno natural cuando Cristo venga. ¿Y qué va a pasar? El cielo y la tierra va a pasar. Fíjate esto: Cristo viene por segunda vez. Los cielos se abren y todo ojo lo va a ver. Y cuando Él venga, viene con una anunciación ¿de qué? De fenómenos naturales. Temblores, terremotos, los cielos se desgarran y las estrellas caen. Eso dice Apocalipsis también. Entonces, si eso ocurre, ¿en qué momento existe esos 1000 años? Si es en la segunda venida de Cristo. Y ya lo hemos observado, en la segunda venida de Cristo ocurre todo lo que está escrito en la palabra. Ahora, existe cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 12, dice esto: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Otra vez aparece el día de Dios, en el cual, nuevamente dice, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. ¿En el día qué? En el día de la venida de Cristo, cuando Jesucristo venga. Dice que dice el premilenialismo o el dispensacionalismo, menciona que cuando Cristo venga va a juzgar, va a hacer juicio a las naciones, y va a haber 1000 años de paz y 1000 años de vida aquí en la tierra todavía. Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir? Los cielos y la tierra van a ser reiniciados de nuevo. Van a ser reiniciados. Y todo está relacionado con la segunda venida de Cristo.
¿Por qué razón leo todos estos textos? ¿Qué tienen que ver con los 1000 años de Apocalipsis 20? Estoy mostrando en el contexto de toda la escritura de que no encontramos tales 1000 años. Más bien, al contrario, encontramos solamente un día. ¿Cuál día? El día del Señor, el día de su venida, el día del juicio, donde los muertos resucitan, sean buenos y sean malos, la cizaña del trigo se levantan. Lo leímos textos claros la semana anterior. Y ahora miramos, el cielo nuevo y tierra nueva es reiniciados en la venida de Cristo, cuando Cristo viene. Miremos esto, Romanos 8:18. La realidad de los cielos nuevos y la tierra nueva es una esperanza para todo creyente, eso es obvio y todos los conocemos. La Biblia enseña que cuando los cristianos resuciten y sean librados de la muerte segunda, también la tierra será librada de la maldición. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Dice que la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, cuando los hijos de Dios sean libertados de la esclavitud de este mundo, del pecado, de la muerte y de Satanás, también la creación va a ser libertada en ese mismo día. Lee el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sigue esperando el día de la redención. La creación. La maldición de la creación provocada por la desobediencia del hombre va a ser redimida en la tierra también. ¿Cuándo? El día en que el ser humano sea redimido. El hombre que Dios ha escogido, a la iglesia, el pueblo de Dios sea redimido, también la tierra va a ser redimida. Ese mismo día. No sé si ustedes se van dando cuenta que solamente, por eso que en la Biblia encontramos el día del Señor, el día de Dios, el día de Cristo, el gran día, y él siempre menciona ese día. ¿Por qué ese día? Porque ese es el día en donde todo se acaba. No existe más. No, es que vamos a tener 7 años de esperanza, de tribulación, y en esos 7 años de tribulación hay arrepentimiento, hay una segunda oportunidad, y muchos dicen, yo ahí en la tribulación, ahí me voy a arrepentir, ahí me arrepiento yo de verdad. No es así, mi amado hermano. No es así, que hay otra oportunidad más, otra vez, y en el milenio ahí va a haber otra oportunidad más para que estén pecadores y justos unidos. No dice la palabra eso, no menciona. Solamente es algo imaginativo nada más, interpretando el capítulo 20 de una manera no en el contexto de la palabra. Por lo tanto, segunda de Pedro 3:13. El apóstol Pedro no solamente dice que en el día del Señor los cielos serán destruidos y todo eso, sino que también menciona lo siguiente, que seremos privilegiados con recibir cielo nuevo y tierra nueva. 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Ahí sí es la paz, ahí sí es donde el cordero y el león y todo eso que la Biblia habla allí. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Cielo nuevo y tierra nueva nosotros esperamos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Miremos allí. Por lo tanto, como creyentes lo que esperamos no es un reino en esta tierra. Como creyentes, como iglesia del Señor, nosotros no esperamos un reino en esta tierra temporal de 1000 años. No esperamos un reino temporal de 1000 años. No, como iglesia del Señor y en el contexto de la palabra nos enseña que la Biblia dice que los que estamos esperando son cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para entrar en el reino eterno juntamente con Él.
No un reino de 1000 años, sino un reino eterno. ¿En qué? En cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 1, 10, 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿Qué dice allí? ¿En el reino de 1000 años? Dice: en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas amplia entrada al reino eterno. Entonces la iglesia del Señor espera un reino de 1000 años o un reino eterno. Un reino eterno. ¿Cuál reino eterno? El reino que fue sembrado. Jesucristo en su venida sembró ese reino eterno y nos envió a nosotros a sembrar ese reino también. Y cuando Él venga, se consume, llega la consumación de ese reino. Y ahora Cristo Jesús, en su venida, entrega cielo nuevo y tierra nueva y reinaremos eternamente. No existe, no hay en la Escritura, en el contexto. Recuerda, mi amado hermano, que un texto sin su contexto es un pretexto. Y lamentablemente, digo lamentablemente, no hay contextos de los 1000 años de Apocalipsis 20, en el resto de la Escritura no hay. Solamente ahí. Entonces, ¿por qué razón está escrito allí esos 1000 años? Eso lo vamos a mirar en breves momentos. En breves momentos lo vamos a mirar. ¿Por qué está escrito allí en Apocalipsis capítulo 20? Ahí habla de 1000 años. Vamos a mirar entonces qué dice, qué es lo que significa esos 1000 años en la palabra. Bien. Hablando de los cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, nos habla acerca de estos cielos nuevos y tierra nueva, donde la iglesia va a vivir, donde va a morar. No en un reino de 1000 años, sino en cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, no la Jerusalén de ahora, dispuesta como una esposa ataviada. Y mira el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, cuando Cristo viene en su venida, tanto el cielo como la tierra es renovado. Todo es renovado y todo es acabado. Los justos son juzgados y también los impíos son juzgados. Resurrección de santos e injustos también al mismo tiempo. La separación de las ovejas y las cabras y todo aquello. Y cielo nuevo y tierra nueva. Hasta ahora no encontramos un reino de 1000 años. No habla. Oye, mi amado hermano, ¿no crees que en alguno de esos textos por lo menos diera indicios de que existen esos 1000 años? No hay. No hay. Y he revisado una escritura acerca de esos 1000 años y no existe. Ahora, vamos a mirar otro punto más interesante. En la Biblia encontramos ciertas expresiones que llaman la atención al respecto de estos 1000 años. Existe en la escritura un detalle bastante interesante, bastante importante. Está le mandé por correo para que lo haga, pero pronto que me pasen, por favor. Hay una parte en la escritura, en varios textos de la escritura que vamos a considerarlo en este momento, hablar acerca de un siglo presente y hablar acerca de un siglo futuro. En otras palabras, en la escritura existe una división, en la palabra del Señor existe una división desde la creación del ser humano, hasta la actualidad. Es considerado en la escritura como el siglo presente. Y curiosamente, después, con la venida de Cristo Jesús, ese siglo presente es cortado y se inaugura a un siglo futuro o un siglo venidero, como la Biblia menciona. Y lo vamos a revisar. Y para entender esto, tuve que hacer un dibujo acerca de la creación hasta la eternidad. Y en esa línea que existe desde Adán hasta la eternidad, obviamente acá no tiene fin,
porque el fin se marca cuando Cristo viene, de ahí se marca el fin. Hice una división y encontramos textos en la palabra que menciona este tiempo presente como siglo presente. Y cuando Jesucristo viene después de la venida de Cristo se llama siglo venidero. Al trazar una línea, al dibujar una línea allí, y encontramos solamente dos aspectos: siglo presente y siglo venidero. Pegado del siglo venidero está el siglo presente, y pegado al siglo presente está el siglo venidero. Es interesante, y yo quiero mostrarle a ustedes, pero antes de mostrar esto, mientras me traen los apuntes, antes de mostrarle esto, quiero que consideren un punto, un detalle muy interesante. La idea no es de que usted, ni yo, ni nadie cambie de parecer al respecto de los 1000 años. No, porque a la hora de la verdad, mis amados hermanos, escucha con atención, a la hora de la verdad, los que creen en los 1000 años de reinado y los que creemos que estamos reinando en esos 1000 años ahora, pero son 1000 años, ya tenemos 2020 años. Los que creen que están reinando, van a reinar mañana, y los que creemos que vamos a reinar ahora, no daña, escucha esto, no daña la fe en Jesucristo, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo Jesús y sabemos que Cristo Jesús es el único que salva. La salvación no está ligado a eso. Solamente es un tema escatológico en el cual nosotros tratamos de ahondar para entender y comprender los tiempos y la forma y la manera como va a ser, porque existe un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro que le da esperanza de que hay una segunda oportunidad. Porque el premilenialismo o el dispensacionalismo dice que hay una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad está en la tribulación, y luego en los 1000 años también los pecadores se salvan también allí. O sea, en esos 1000 años ahí van a estar mezclados tanto justos como pecadores. O sea, la cizaña y el trigo van a continuar todavía en esos 1000 años. Y después de los 1000 años, mira, va a haber partos, van a crecer niños, va a haber escuelas, va a haber colegios, va a haber toda la vida como se está llevando ahora. Obviamente una vida de paz, una era dorada, un momento súper que de felicidad, donde el león y el niño van a jugar, y la serpiente y el niño, y todo eso de allí que se ha vendido esa novela en ese tiempo. Y va a haber también, hay pecadores también, y va a haber también justos también. Escucha esto: la iglesia transformada en cuerpo glorificado y personas con cuerpo terrenal van a convivir juntos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no menciona eso, para nada. Esto solamente nos dijeron o nos hablaron sin bases escriturales en lo absoluto. Todas esas preguntas son las que nos han llamado la atención para tratar de ver. Al mirar todo eso, quienes estudiamos la palabra observamos esos 1000 años, la actitud y la manera como en esos 1000 años vamos a estar nosotros observando en esos 1000 años, cómo vamos a vivir, y nos ha llamado la atención de investigar, que es bastante contraproducente, muy contraproducente con el resto de los textos de la Escritura. Definitivamente. Entonces, eso es que ha llevado a los amilenialistas, a los que creemos en los 1000 años. No es que no creemos en los 1000 años, por supuesto que creemos en los 1000 años, pero no 1000 años literales como 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 1000, sino que creemos en esos 1000 años como figurativos, mas no como literales. Pero en cambio el milenialismo, los que creen en el milenio, el dispensacionalismo o el premilenialismo y todas las escuelas de interpretaciones, ellos lo creen de manera literal, esos 1000 años. Pero no hay el espacio en la Escritura que hemos venido estudiando, no existe en ese espacio, este tiempo de 1000 años no hay. Pero está Apocalipsis capítulo 20, pastor, ahí está diciendo, Apocalipsis 20 menciona eso de allí. Váyanse a la Escritura, Mateo 12:32. Valió la pena este momento como para poder a ustedes mostrarle la claridad con la que estamos avanzando. Vamos allí, Mateo 12:32, dice así, ¿lo tiene ya? Mateo 12:32. La Escritura menciona 2 edades, y dentro de estas 2 edades no existe un espacio intermedio de 1000 años, no hay, en la Escritura no hay, y quiero que consideren juntamente conmigo.
Mateo 12:32, dice Cristo Jesús: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Muy claro, ¿eh? No le será perdonado ni en este siglo presente, donde estamos ahora, dice Cristo, ahora, no le será perdonado ahora, ni en el siglo venidero. Entonces, aquí encontramos dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Obsérvenme un momento mis manos acá. Si pueden observar esta orilla del púlpito, escucha esto. De aquí hacia atrás, bueno, ustedes que están al contrario, de aquí hacia atrás es eternidad pasada. Y de aquí hacia allá es eternidad futura para ustedes. Para mí aquí es pasado y acá es futuro. Esto de aquí, desde la creación del hombre, de aquí hacia acá se llama siglo presente. Y de pronto un espacio de tiempo de aquí, de siglo presente, y luego viene el siglo venidero. O sea, existe una línea muy fina que divide entre el siglo presente y el siglo venidero. He tratado de encontrar en medio de estos dos siglos un espacio de 1000 años y no hay. Cuando Cristo viene, Él parte este siglo en dos: el siglo pasado, que es el siglo presente, a futuro será pasado, y el siglo venidero. Y aquí dice la palabra: no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:29. Marcos 3:29 vuelve a repetir lo mismo, dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mira, el que es dice que blasfema contra el Espíritu Santo es reo de juicio eterno. No va a estar esperando un tiempo, un momento para hacer, va a pasar un tiempo de 1000 años muerto y después resucitar. No, es juicio, es reo de juicio eterno. Por lo tanto, leamos Lucas 18:29. Miremos textos que nos aclaran, que nos hablan mucho más de este siglo presente y siglo venidero. Y vamos a mirar luego nosotros un poco más claro todo esto. Lucas 18:29. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En dos edades, dice, en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí dice en el siglo presente y en el siglo venidero. Marcos 10:30. Mira esto, Marcos 10:30, hablando de lo mismo. Dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, hablando de casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras con persecuciones, hablando de la iglesia del Señor, y en el siglo venidero la vida eterna. No sé si ustedes me están entendiendo. Encontramos en la Biblia esta expresión de siglo presente y siglo venidero. ¿Qué es lo que quiero mostrar con todo esto? Que en los textos que Cristo mismo habla y también en la Biblia menciona en varias partes que vamos a continuar leyendo, por ejemplo Lucas 16:8, seguimos nosotros mirando que no existe tal intermedio de 1000 años. Cuando el siglo presente se termina, arranca de manera inmediata el siglo venidero. No existe un intermedio de 1000 años. Y recuerda, un siglo presente y un siglo venidero. Lucas 16:8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, mira esto, porque los hijos de este siglo, hablando de este tiempo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Y cuáles son los hijos de luz? Los hijos del siglo venidero. Quizás a usted le va a decir: bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, conmigo, al respecto del siglo presente, siglo venidero? El punto es de que en todos los textos que habla de siglo presente, siglo venidero, debería por lo menos en uno de los textos decir en el siglo presente o en el milenio y luego en el siglo venidero. No hay tal cosa. Miremos otro texto más, Lucas 20:34. Aquí es mucho más claro todavía.
Los saduceos se acercan a Jesucristo y le confrontan diciendo que había una mujer que tenía un marido y ese marido murió y no dejó descendencia, y como la ley en Levítico menciona de que su hermano debe casarse con ella para poder dar descendencia. Dice que el primer marido murió, el otro hermano la tomó, también murió, el otro hermano murió, ninguno de ellos le dio descendencia. Y la pregunta es esta, dice, en la resurrección, cuando resucite, esta mujer que tuvo a los 7 maridos, cuando se resuciten, dice, mujer, ¿de cuál de los 7 hermanos va a ser ella? Dice, ¿de cuál de los 7 hermanos va a ser ella mujer? Le hacen la pregunta y Cristo responde de esta manera. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo, prestarás atención aquí, con claridad divide completamente, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los siglos de este mundo, los hijos de este mundo, de este siglo, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ¿de cuál siglo está hablando? De la venida de Cristo. Cristo viene e inaugura el siglo venidero. Y con claridad dice aquí, de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál siglo? El siglo venidero y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento. Ni se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, en este siglo presente, aquí hay matrimonios. ¿Y dónde se inauguró el matrimonio? En el huerto de Edén. Desde el huerto de Edén hasta la actualidad se casan y se dan en casamiento en este siglo. Pero los que alcanzan el siglo venidero, ahí ya no hay matrimonio, no se casan ni se dan en casamiento. No hay. Porque en la resurrección de los muertos recibimos al otro siglo, al siglo venidero. Ese siglo venidero completamente es diferente a este siglo. Pero en este espacio de tiempo no existe. Cristo hubiese explicado que existe un tiempo de 1000 años y en ese tiempo de 1000 años todavía tienen oportunidad de hacer esto, hacer lo otro. No hay tal cosa. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Perdón, capítulo 4, verso 3 de Segunda de Corintios. Por eso Romanos 12, 2, los que han leído también dicen, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprender las bondades de Dios y su obra perfecta y su propósito perfecto para con nosotros en el siglo venidero. También habla haciendo referencia a esto. Segunda de Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, aquí otra vez hablando, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, obviamente. Dice que el Dios de este siglo, que continúa teniendo su influencia en este siglo. Miraremos eso también. Primera de Corintios 1:20. Estoy mostrándole que existe siglo presente, así como miramos hace un momento el reino de Cristo ahora, no un reino futuro. De la misma manera existe un siglo presente y un siglo venidero, que se dividen en 2 partes simplemente, y luego de eso viene el fin y luego el siglo venidero. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hablando de este siglo presente. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, del mundo? Este siglo presente es considerado como el mundo en el cual nosotros vivimos. Y el siglo venidero es cuando Jesucristo venga e inaugure el siglo venidero. Y es allí donde no hay ni casamiento, no hay pecado, no hay nada, porque todo ha sido suprimido y todo ha sido destruido y todo ha sido renovado y todo ha sido limpiado. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Nuevamente, esta misma expresión. ¿Por qué razón hace esta expresión en varios textos de la Escritura? Porque algo nos quiere enseñar. Hágase, dice, se cree sabio. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio en el siglo venidero. Por lo tanto, veamos otro más.
dice que hay una diferencia, dice, este siglo presente es un siglo malo. También dice eso en Gálatas 1:4. Mira esto, hay diferencia entre este siglo y el siglo venidero. ¿Qué es lo que quiero mostrar con todo esto? Que en medio de estos dos siglos no existe un espacio de tiempo de 1000 años. No encontramos en la Escritura. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Del presente siglo malo. La Biblia menciona que este siglo presente es un siglo malo, haciendo alusión a que el siglo venidero es un siglo que es un siglo bueno y de gloria. Pero en medio de estos dos siglos no encontramos ningún indicio de que exista un espacio en blanco. Pero usted dice, pero ahí dice en Apocalipsis 20, llegamos allá, vamos a llegar allá. Efesios 1:21. Eso lo leímos hace un momento, pero vamos a leerlo una vez más. Sí, Efesios 1:21. Dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Una vez más, textos y tras textos. Por eso en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 2, ahí mismo en ese mismo libro, menciona, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, igual que decir de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un siglo presente y un siglo futuro. En la carta de Pablo a Timoteo, dice, a los ricos de este siglo, también menciona, dice, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren de la vida eterna. Dice que en este siglo no sean coños, ávaros, que no sean, más bien que se aferren al siglo venidero. Lo consiguen en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Y más textos que hay en la Escritura, en la palabra del Señor, podemos nosotros ir observando, ir mirando acerca de este siglo. Dice Tito capítulo 2, versículo 12 también, enseñándonos, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una y otra vez, en este siglo. Hace referencia del siglo presente y un siglo venidero. Pero en intermedio no encontramos detalles que un siglo venidero, y tampoco en ese siglo venidero. Y dice un siglo venidero, que ese siglo venidero es siglo eterno, no de 1000 años. Porque decir, ese siglo venidero son los 1000 años. No, los 1000 años se acaban. Y luego empieza la guerra de Almagedón y todo eso que se han explicado. Hebreos capítulo 6, verso 5. Asimismo gustaron, dice, hablando acerca de aquellos que conocieron la palabra del Señor y luego se retiraron, dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mira, aquí hay algo interesante. Dice que la persona que conoce a Cristo Jesús y la persona que se acerca delante de Dios para conocer a Cristo Jesús y conoce a Cristo, ha sido bautizado, ha sido lavado con la sangre de Cristo, ha llevado a su corazón el conocimiento de Dios. Dice la palabra del Señor que es imposible que pueda volver nuevamente, es imposible que pueda regresar si ya se alejó, si ya rechazó a Cristo Jesús. Es imposible que vuelva otra vez nuevamente a estar delante de Dios, porque no puede haber otro sacrificio para volver a perdonar los pecados de ese individuo, ¿no? Hablando del libro de Hebreos. Dice aquí un detalle, dice, y también él gustó de la buena palabra de Dios, esa persona, dice, disfrutó de la buena palabra de Dios y también disfrutó de los poderes del siglo venidero. ¿Eso qué quiere decir? Que el siglo venidero y el siglo presente tienen una comunicación. El siglo venidero hace estragos en el siglo presente,
sea, traslapado, en otras palabras, está así, no está así. Cuando Cristo vino, traslapó a tal punto que pudieron gustar, y nosotros gustamos de ese siglo venidero. Nosotros aprovechamos las bendiciones de ese siglo venidero. Aprovechamos de la sanidad, de los milagros, de lo que Dios hace, de la misericordia, su gracia, del poder de Dios. Nosotros disfrutamos de esa protección de ese siglo venidero, de la gloria eterna. Disfrutamos en la actualidad. Eso menciona este libro. Por lo tanto, existen cualquier cantidad de textos que me gustaría leerlos todos, pero yo creo que con esto de aquí ustedes... Bueno, leamos otros textos más. Romanos capítulo 8, verso 28. Pues tengo por cierto, nota esto, es interesante esta parte, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí?, de este tiempo presente, de este siglo presente, no son comparables con la gloria venidera. Hablando acerca, son textos paralelos que hablan de lo mismo en otras palabras. Del tiempo presente, las aflicciones que tenemos en este siglo malo no son comparados con la gloria venidera. ¿Cuál gloria venidera? Del siglo venidero. Mateo 13:22, por ejemplo, dice: el que fue sembrado entre espinos, hablando acerca de la siembra del sembrador que salió a sembrar la semilla. Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la semilla, pero el afán de este siglo. ¿Y cuál es el afán de este siglo? El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Sigue en la misma idea, sigue el mismo mensaje. No hay diferencia. Ahí mismo en el capítulo 13 del libro de Mateo, el versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Date cuenta, el fin del siglo es en la venida de Cristo. Cristo viene, termina este siglo malo y empieza el siglo venidero. No existe un espacio de tiempo de 1000 años. No hay. Y el versículo 40, ahí mismo más adelante, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, el fin del siglo termina cuando Cristo viene. ¿Y cuándo arranca el siglo venidero? Cuando Cristo viene. O sea, Cristo viene, pone final a este siglo presente, cielo nuevo y tierra nueva, empieza el siglo venidero. No existe 1000 años en la mitad, no hay. No sé si ustedes lo pueden ver, pero por mi parte no hay. Cuando Jesucristo estuvo sentado en el monte de los olivos, Mateo capítulo 24, versículo 3, capítulo 24, versículo 3, dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del siglo. O sea, cuando Cristo venga, el siglo malo presente que nosotros vivimos ahora llega a su final. Y Cristo viene e inaugura el siglo venidero. No sé si puedes entender. El siglo presente se acaba y el siglo venidero arranca. No hay un espacio vacío en medio. Sí, no hay un espacio vacío en medio, porque el fin del mundo y el fin del siglo se termina. ¿Cuándo comenzó este siglo? Lo expliqué hace un momento ya. Empezó cuando Dios creó los cielos y la tierra. Empezó cuando Dios creó al hombre. De ahí para acá, donde se instituyó el matrimonio, porque podemos entender desde ahí. Porque dice: los hijos de este siglo se casan. ¿Dónde se empezó el matrimonio? En el huerto de Edén. Desde ahí arranca el siglo presente. ¿Y de dónde arranca el siglo venidero? Con la venida de Cristo Jesús. Entonces es demasiado claro. El siglo presente se acaba cuando Cristo venga. Inicia con la creación de Adán y Eva, el matrimonio, y termina cuando Cristo viene. ¿Y cuándo se inaugura el siglo venidero? Cuando Cristo viene. Y luego es eternamente. Vamos a vivir en el reino eterno con Cristo Jesús. La pregunta es: ¿dónde encaja el milenio? Por lo tanto, en la creación, la era pasada; en la primera venida de Cristo, en la era presente; y la segunda venida de Cristo, la era del porvenir.
El milenio no encaja en ningún lugar y no hay en estos textos y en varios textos. Ustedes después de esto, ahora, estos y muchos de esos textos más hablan en la Escritura con claridad. Ahora, depende de usted, cuando vaya a hacer su investigación, esto que estoy compartiendo, investíguelo usted mismo, léalo, revíselo una y otra vez, investigue y lea la Escritura paso a paso, a ver si encontramos indicios de 1000 años. En toda la Escritura no encontramos esos indicios de 1000 años, solamente en Apocalipsis capítulo 20. Y recuerda, un solo versículo no es verdad, ni 2, ni 3, ni 4, sino que dice la palabra. La suma de su palabra, esa es la verdad. Porque si es solamente un versículo, eso podemos hacer verdad, muchas cosas pueden pasar. Y por esa razón que la doctrina de la prosperidad ha ganado terreno, porque tomaron un versículo, le sacaron fuera de contexto e hicieron que pareciera que el hombre tiene poder y por ejemplo, Proverbios 18:20, si no me equivoco, o 20:18 o algo así, dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Entonces tú puedes confesar y decretar y todo se va a hacer. Tú puedes decretar, tú puedes confesar, tú puedes decir todo lo que puedas decir y se va a hacer. El poder de la vida y la muerte está en tu lengua, así que tú tienes que decirlo, lo que tú decretas, lo que tú haces. Sacaron de contexto ese versículo a su favor, pero el resto de la Escritura no dice así. El resto de la Escritura no dice de esa manera. Por lo tanto, vamos a mirar, déjame hacerte notar en esta diferencia, un pequeño cuadro de diferencia entre el siglo venidero y el siglo presente. En este siglo hay matrimonio, en el siglo venidero no hay matrimonio. En este siglo hay muerte y vas a morir, en el siglo venidero no hay muerte. En este siglo hay hombres físicos y naturales y en el siglo venidero hombres resucitados y transformados. En este siglo habitamos justos e injustos, cizaña y trigo, y en el siglo venidero solamente los justos alcanzarán ese siglo venidero y los otros serán juzgados y separados. No hay a dónde perderse al respecto. Dice la palabra, leamos por favor este texto, Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36. ¿Me podrían pasar una servilleta, por favor? 24, 36. Dice la Escritura de la siguiente manera. Sí, aquí está. Ok. Mateo capítulo 24, versículo 36. Déjame ver si es que es este. El resto de las hojas, por favor, que me pasen. 13. Es capítulo 13, versículo 36. Capítulo 13, verso 36. Dice la palabra: entonces despedida la gente, prestarás atención. ¿Sí? ¿Lo tienen ya? Ok. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena cizaña son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Una vez más aquí, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Recuerda, a la inauguración del reino, ¿qué hicieron? Es la siembra. Y cuando viene Cristo, dice que es la siega. Y en la siega es el fin del siglo. En la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Así, de esa manera será el fin de este siglo. Una vez más lo miramos como en el reino de Cristo, en la primera venida, pongamos así, en este siglo, desde la creación hasta el fin de este siglo, el trigo y la cizaña viven mezclados de una manera natural, pero en la siega solo el trigo va a ser recogido en el granero y lo demás va a ser
llevado a la condenación. Entonces, tanto este siglo como el venidero están traslapados y no existe en medio un espacio de 1000 años. Hay muchos textos más que podríamos nosotros mirar una y otra vez, pero creo que es suficiente porque la mayoría conocen y saben acerca de este tema del siglo venidero y el siglo futuro. Por lo tanto, Jesucristo con toda claridad menciona de que en el final de este siglo, el mismo capítulo, el capítulo 25 de Mateo, versículo 41, dice que dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Ese es el resultado. Irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Haciendo referencias acerca de este siglo y el siglo venidero, aconseja, eso ya lo leímos hace un momento también, dice que nosotros en este siglo tenemos que aprender a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando Él venga, pone fin a este siglo malo e inaugura el siglo venidero. Y nosotros, con la venida de Cristo Jesús, recibimos cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando Cristo venga, la cizaña y el trigo va a ser separada. Cuando Cristo venga, los cabritos y las ovejas van a ser separados también. Cuando Cristo venga, los cielos y la tierra van a ser deshechos. Cuando Cristo venga, va a ser hecho cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando Cristo venga, va a entregar el reino a Dios y Padre, y entraremos en el reino eterno. No tenemos ningún espacio de tiempo de 1000 años en medio de todo esto. Y ya lo leímos acerca de que este siglo es un siglo malo. Ya lo hemos leído, lo hemos confirmado también. Este siglo está en su etapa final. Quiero que sepan esto, que este siglo presente está en su etapa final. 1 Corintios 2:6. Este siglo malo está en su etapa final. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, haciendo referencia de que este siglo va a perecer. ¿Cuándo va a perecer? Cuando Cristo venga. Ahora, 1 Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos. O sea, este siglo va a pasar, está dicho que va a pasar, porque viene el fin del siglo. Por si acaso alguien diga: no, eso no tiene nada que ver con el final, dice que este siglo va a pasar. El mismo versículo, el versículo 8 del capítulo 2 de 1 Juan dice: hijitos, ya sabéis que es el último tiempo, y por esto conocemos que es el último tiempo. Hebreos 9:26, mira esto, Hebreos 9:26 habla de la consumación de los siglos. O sea, el siglo presente llega a su final e inicia el otro siglo. El siglo venidero empieza a funcionar. ¿Qué es lo que quiero mostrar con todo esto, iglesia? De pronto para usted se le hace un poco quizás repetitivo esto, pero quiero que usted encuentre, mientras leemos todos esos textos, encuentre usted un espacio de 1000 años en medio de todo eso. No hay, no podemos encontrar. Bueno, a menos yo no lo he encontrado, porque debemos encontrar esos 1000 años en el contexto de la Escritura, como toda la doctrina de la Escritura, de la palabra, debemos encontrar en toda la Escritura, pero no hay. No encontramos esos 1000 años. Bien, dije hace un momento que el siglo venidero está operando ahora, porque ya somos partícipes, dice la palabra, que estamos sentados a la diestra de Dios Padre, pero vivimos aún todavía en este mundo. Estamos ya salvos, estamos sentados en los tronos celestiales a la diestra de Dios Padre, estamos sentados en Cristo Jesús, pero todavía estamos en este mundo. Por lo tanto, nosotros estamos esperando. ¿Qué cosa? Esperando la segunda venida de Cristo. Y cuando venga Cristo por segunda vez, es el final de todo. Pero es que me han enseñado eso. Sí, te enseñaron, sería bueno que lo revises. Pero no tiene nada que ver. Escucha esto no tiene nada que ver con la salvación. Pero sí causa esperanza incierta para la persona que cree que en el milenio puedo salvarme también. Si me quedo en el milenio me arrepiento. Y esa esperanza falsa es la que nosotros queremos dejar sin esperanza. No hay esperanza porque no existe tales 1000 años. Como también que en la tribulación de los 7 años, cuando se quede aquí con el anticristo a la cabeza, que ahí va a tener esperanza también.
No, es ahora el tiempo, es hoy el tiempo. Recapitulando un poco, entonces, en el último día, en el día del Señor, ¿qué va a ocurrir? La segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar también? La resurrección física de los santos, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección física de los impíos, el gran día de juicio, condenación y vida eterna. El pecado será destruido, Satanás será destruido, la muerte será destruida, la tierra será quemada y deshecha, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva se llevará a cabo, y el establecimiento del reino eterno de Jesucristo y Dios será establecido en ese momento, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vino, irrumpió en medio de estos reinos, a tal punto que cuando Herodes supo que Jesucristo ha nacido, y que dijo, he oído que ha nacido ¿quién? A ver, ¿están acá? He oído que ha nacido el rey de los judíos. Dijo a los sabios, dijo, vayan ustedes, adórenle y me vienen a avisar dónde está, porque quiero también ir a adorarle. Y al ver que no ocurrió, ¿qué pasó? Mandó a matar a todos los recién nacidos. Desde ese día el reino de los cielos vino, y hasta el día de hoy el reino de los cielos sigue siendo predicado. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino de Cristo Jesús. Existe un reino, estamos reinando ahora en Cristo nosotros, y Cristo está reinando sobre toda autoridad. La Biblia lo dice, lo acabamos de leer. ¿Esperamos entonces 1000 años para reinar con Cristo, o estamos reinando ahora con Cristo? Vamos a mirar, pero vamos a tratar con mayor puntualidad. Ahora, con toda esta información que hemos leído en el contexto de la Escritura, y ya en nuestras mentes con todo esto, vamos a considerar el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a mirar el capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Ahora sí, regresemos a Apocalipsis. Ya hemos estudiado el reino, hemos estudiado la resurrección, hemos estudiado el siglo presente y el siglo venidero, hemos estudiado todo aquello, y no hemos encontrado tales 1000 años allí en medio, ni un tiempo que diga, ni siquiera que diga un tiempo de espacio en todo eso, y allí no hemos encontrado. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer ahora versículo 1 y 6. Déjame ver la hora, híjole, el tiempo se nos acabó ya, pero era importante explicar esto. Algunos hermanos me escribieron por interno, me dijeron, pastor, queremos que vaya al grano. Yo puedo ir al grano, puedo explicar al grano, pero este es un tema que necesariamente debemos entender en el contexto de toda la Escritura. Porque si no entendemos en el contexto de la Escritura, podemos hablar de estos 1000 años acá, podemos hablar de estos 1000 años como dice Apocalipsis 20 y mencionar tal cosa, porque confundir el literalismo con la parte espiritual es un grave error. Podemos considerar esos 1000 años allí, pero vamos a rechazar todo lo que ha dicho Cristo y todo lo que dice el Nuevo Testamento desde Mateo hacia adelante, porque recuerda, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando Cristo viene, establece el reino, es la profecía cumplida de lo que en el Antiguo Testamento se anunció. Vamos a tener que hacer otro tercer video para explicar Apocalipsis 20, pero vamos a leer y dejarlo endosando. Dice Apocalipsis capítulo 20 verso 1, vi a un ángel. Yo quiero que ahora sí presten mucha atención. Juan dice ¿qué cosa? Que vio. Él tuvo una visión. Él vio un ángel. Acá sí le voy a rogar, y de hecho no vamos a poder ingresar al tema en su totalidad porque el tiempo se nos acabó. Lo vamos a abordar el próximo domingo, capítulo 20, y vamos a ir verso tras verso. Vi a un ángel que descendía del cielo, oído, con la llave del abismo. Aquí tiene una llave en la mano y una gran cadena en la mano. ¿Qué tiene en la mano? Una cadena. ¿Y qué más tiene? Una llave. Notarás esto, viene con una llave y con una cadena. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, con esa cadena obviamente, por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora el verso 4, es interesante esa parte. Y vi tronos. Aquí hay otra parte que dice y vi.
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Otra vez dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Yo quiero que noten, que ustedes observen con mucha atención esto. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En Apocalipsis 21 comienza el relato diciendo estas palabras que nos van a dar claridad. Dice esto: primero, vi a un ángel. Está hablando de una manera, escucharás, ¿está hablando de una manera literal o está hablando de una manera espiritual? Él vio una visión. Él vio una visión. El literalismo ha causado tanto daño en la explicación. Va a ser mucho más fácil entender mucho de lo que Apocalipsis habla. En segundo lugar dice, vi tronos. Y en tercer lugar dice, vi almas. 3 cosas ve Juan. Primero, que ve un ángel. Segundo, que ve tronos. Y tercero, que ve almas. Dice que yo vi al ángel, y vi tronos y vi almas. Y en cada una de las etapas de la visión observa él ciertos detalles. Y lo que tenemos aquí es una visión escrita, que está escrito, este capítulo 20 es una visión escrita en un lenguaje apocalíptico del fin de los tiempos, en el cual intenta transmitir un mensaje a la iglesia del Señor que estaba atravesando una persecución tenaz y terrible en el tiempo de Nerón. En ese tiempo estaba atravesando una persecución bárbara. Había angustia, había dolor, había aflicción grande en la iglesia del Señor, y Dios muestra esta visión para que pueda entender y para que pueda comprender la iglesia desde ahí para adelante, lo que está observando, la esperanza que da. Por lo tanto, quiero cerrar esta parte dándole este ejemplo. Si yo le dijera a ustedes, en nuestro país el pulpo de la corrupción ha abrazado con sus tentáculos a todas las instituciones. Yo le digo a usted, aquí le hablo, no solamente en Ecuador, pero acá en Ecuador, verdaderamente acá en el Ecuador, es fácil entender esta simbología que le voy a decir. En Ecuador, la corrupción como un pulpo ha abrazado, el pulpo de la corrupción ha abrazado a todas las instituciones de nuestro país. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imaginan ustedes ahora? Un pulpo abrazando literalmente a todo el Ecuador. Dice esclavitud, ¿qué más? Usted dice, Ecuador ha sido el foco de la corrupción, y increíblemente en nuestro país hay corrupción por todo lugar, en el gobierno, más bien dicho, no sé nuestro país dónde va a parar. Pero estamos al borde de hundirnos totalmente como país, porque el pulpo de la corrupción y sus tentáculos ha abrazado a todas las instituciones, y a donde tocas hay corrupción. Al mencionar esto, estoy utilizando un lenguaje simbólico y figurativo para que entiendan, pero no efectivamente hay un pulpo abrazando a Ecuador. No sé si me están entendiendo. De la misma manera, Apocalipsis está explicado y está enseñando al respecto a la iglesia, utilizando este mismo ejemplo un ejemplo simbólico para que nosotros podamos entender. Porque acá nosotros miramos, mira, Satanás es físico o espiritual. Es espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿la cadena será física o espiritual? Espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ¿el abismo será físico o espiritual?
y como que vamos hilando, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué dice allí? Dice que con una cadena y una llave en su mano. ¿La llave qué será? ¿Literal o espiritual? ¿Cómo puede una cadena literal amarrar a un ser espiritual? ¿Cómo puede una llave literal o una cárcel literal aprisionar a algo espiritual? Entonces, si empezamos a observar nosotros eso, de manera inmediata empieza a surgir las preguntas y surgir las interrogantes. Y esas interrogantes lo vamos a revisar la próxima semana, porque el tiempo se nos terminó. Vamos a revisar el capítulo 20 y paso a paso, y te voy a mostrar con el contexto de la Escritura realmente a qué se refiere estos 1000 años que se menciona aquí. Pero le dejo con toda esa inquietud para que podamos nosotros entender y comprender el día domingo, que vamos a estar acá en la última parte, porque ahí sí vamos a terminar ya, porque quiero explicar este capítulo 20 despacio y que todos podamos considerarlo. Iglesia del Señor, agradezco a Dios por este tiempo y me gustaría orar para despedirnos.